noches. Muchas gracias por venir. Siempre es emocionante que haya público para la poesía. Y solamente destacar desde el Departamento de Cultura de la Embajada Argentina que estamos haciendo realidad desde hace los últimos 2 años, que es el ciclo de poetas, la lectura de poemas por parte de poetas argentinos residentes en España, pero que se ve enriquecido con la lectura de poemas de autores que pasan por Madrid y que enriquecen este ciclo, que además lo hemos hecho conjuntamente con la Casa de América, sin la cual no se hubiera podido llevar a cabo. Y siempre nos preguntamos cuál es el objetivo de estas lecturas de poesía, qué es lo que buscamos, qué queremos mostrar, digamos, de la poesía argentina. Y entonces siempre nos lleva a la reflexión de que si hablamos de poesía argentina tenemos que hablar de un fenómeno muy singular, como es la formación, digamos, de un lenguaje poético que de alguna manera ensambla y recoge todas las tradiciones europeas, pero que si bien no propone un recambio lingüístico, sí, digamos, traduce, digamos, esas tradiciones europeas con el acento argentino que lo hace especial y peculiar, donde podemos ver, digamos, la influencia francesa, italiana, el legado poético español, la influencia de la inmigración en tierras argentinas y por último, digamos, la peculiaridad de la poesía gauchesca y del lunfardo. Todos los poetas, independientemente de la diversidad, todos los poetas que han participado en este ciclo fueron atravesados precisamente por vivir al mismo tiempo el lenguaje de la poesía española, el lenguaje del español tal como se habla y se escribe en la península, pero sin perder nunca de vista la impronta del origen argentino. En este caso, en esta lectura de Daniel Freudenberg y de Susana Cela, precisamente vamos a ver eso. Van a ser presentados por una gran poeta argentina, sí residente en Madrid, Noni Venegas, que además de haber participado activamente con la lectura de sus poemas en ese ciclo, tiene mucho que ver con la organización del ciclo, a la cual desde ya le agradezco su presencia. Y para hablar de los autores, los dejo con Noni Venegas. Gracias, Susana. Y quiero dar gracias también a la Casa de América por abrirnos este espacio de diálogo entre las dos orillas y también a todo el público presente, porque como veníamos comentando, aunque las cosas hoy en día se hacen todas por red, se agradece la presencia tête a tête, digamos, con ustedes. Voy a empezar por Susana. Voy a decir una rápida biografía y unas palabras sobre ella. Luego ella puede decir lo que quiera, una especie de poética, y va a leer. Esto van a ser en total como unos 15 minutos. Y luego vamos a pasar a Daniel, voy a hacer lo mismo, de tal forma que nos queden al final, digamos, entre ambas cosas media hora, como para poder conversar y debatir con ustedes las preguntas que quieran. Entonces vamos a empezar por Susana Cela. Susana Cela nació como César Vallejo a mitad de marzo y un día en que Dios estaba enfermo, pero en Buenos Aires y muchos años después. Y a diferencia del peruano, es una escritora que toca todos los palos. Es poeta, novelista, crítica, periodista, aparte de realizar una tarea docente en la Universidad de Buenos Aires, en tanto que doctora por esa misma universidad, en la cual es profesora titular e investigadora. Publicó 5 poemarios: Tirante, Río de la Plata, Eclipse, De Amor,
Entrevero, y 2 novelas, El inglés y Presagio, que creo que ha salido el año pasado, ¿no es cierto? No, sí, más un poquito Hace más. un poquito más. Bueno, también tiene un ensayo, El saber poético, sobre la poesía del cubano Lezama Lima, y también elaboró, entre otras cosas, el Diccionario de Literatura Latinoamericana. Susana publica prólogos y estudios preliminares de textos clásicos de la literatura hispanoamericana en volúmenes colectivos de todo el continente americano, incluido Estados Unidos, así como en España y Francia. Está traducida al inglés, portugués, catalán, y ella a su vez traduce textos literarios del inglés, por ejemplo, algo que me atrajo muchísimo cuando leí su biografía, una antología del cuento norteamericano. Coordina el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación y actualmente colabora con el importante suplemento de libros de Página 12 de Buenos Aires y con Caras y Caretas. Pero esta importante actividad crítica no opaca en ningún momento su tarea creativa. De hecho, a los 12 años tenía ya comenzado una novela, y fue más tarde en la universidad donde ella dice que le vino algo así como el cercenamiento de la crítica. Sin embargo, logró sortear ese super yo que le decía, cito, esto no porque la teoría de Mengano y Sutano lo descalifica, y trató de fiarse de sus experiencias personales y de la felicidad que sus lecturas le proporcionaban. Para nuestra autora, la poesía es un género de máximo trabajo en el lenguaje, de máxima depuración, al punto que las palabras que aparecen en el poema no se pueden cambiar, no tienen sinónimos. Y lo mismo siente que ocurre en el territorio de la ficción. Es siempre la busca de la palabra justa, y de hecho sus preferencias literarias van hacia autores que se han manejado en ambos registros, como el ya mencionado Lezama Lima, a quien le dedica ese importante ensayo. La diferencia que habría entre ambos géneros la ilustra de manera muy eficaz al decir que en su caso el poema funciona como una fotografía, mientras que sus narraciones son más cinematográficas. Ahí estaría la diferencia. Lo común que habría en los dos géneros es el intento de mantener ciertas tensiones, cierta violencia inscripta en el lenguaje. Por eso, echa mano de toda la tradición del lenguaje que hay en Argentina, el legado del siglo de oro español, más los aportes de las sucesivas migraciones al Río de la Plata, a lo que se suma una herencia nativa, la de la gauchesca, fácil de discernir en su trabajo y presente ya en el título de alguno de sus libros como Entrevero. En cuanto a una posible escritura femenina, Chela piensa que es el momento de la creación, en el momento de la creación artística, la bisexualidad, que es constitutiva en todos nosotros, con predominio, eso sí, de un género, se pone en juego a la hora de escribir. Y eso es lo que aparece, esa bisexualidad en acción. Aunque reconoce que si el personaje es una mujer, esta va a contar lo que le pasa, y de hecho hay temas específicamente femeninos que a un hombre no se le hubieran ocurrido. Pero tanto en poesía como en prosa, alerta contra esa especie de contenidismo que olvida la forma de la composición. Otro elemento omnipresente es el contexto en que el poema surge. Y aunque no se le llame hoy en día compromiso, Chela no puede imaginar una escritura que intente ignorar o se desentienda de su tiempo y sus problemas. Y es que para ella, la literatura es como un juego, al igual que para los niños. Se lo toma completamente en serio y cree que lo que va a quedar es la literatura que jugó de verdad, la que se tomó en serio las reglas del juego. Así pues, la palabra en juego, la de Susana Chela. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de ser un poquito ordenada. En primer lugar, quiero agradecer, bueno, desde luego a Noni por esta presentación que me sorprendió bastante, porque en realidad encontré una serie de cosas que yo en algunos momentos dije y las fue ensamblando y bueno, me las hizo recordar.
a la embajada, a Casa de las Américas, Casa de América, por bueno, esta posibilidad de estar aquí, de encontrarnos y bueno, de poder, en fin, leer y comunicarnos. Después de la presentación que hizo Noni, yo creo que mucho no voy a agregar, sino que directamente voy a tratar de leer y voy a hacer como una especie de salto por algunos poemas de distintos libros y quizá también algún inédito, ¿no? Lo que sí, Noni, te voy a pedir, que es una dificultad que tengo, es que más o menos me marques el tiempo. Bueno, a diferencia de lo que tenía previsto, voy a empezar por un texto, un libro, algunos poemas de un libro que se llama De amor, dientes, paredes arrugadas. Este libro surgió en un momento entre libros, diría, entre lo que Noni señalaba de esta vertiente que tiene más que ver con el lenguaje argentino, o sea, entre Río de la Plata y Entrevero, que yo lo concibo como una continuación de Río de la Plata. Pero de pronto se metió así muy inesperadamente, y bueno, apareció antes. Y tuvo que ver con un desafío que fue de qué manera escribir hoy un poema de amor. Luego de tantas parodizaciones, luego de tanta, digamos, como clichés, lugares comunes, de qué manera poder decir hoy el sentimiento sin que esto sea sentimentalismo o algo por el estilo, pensando, digamos, en un cierto predominio de otro tipo de expresiones que tienen más que ver con formas, diría, descriptivas por un lado, o menos, o sea, vinculadas con aquello que tiene que ver con este sentimiento tan peculiar, como todos sabemos. Bueno, intenté hacer algo con esto y bueno, por eso voy a empezar con ese. Este libro tiene 2 epígrafes que justamente fueron algunas referencias que tuve, ¿no? Me gustaría leerlos. Uno es del poeta francés Robert Desnos, está traducido aquí. ¿Hay tiempo todavía de alcanzar ese cuerpo vivo y de besar en esa boca el nacimiento de la voz querida? Y el otro, también traducido, de la poeta Sofía de Melo. Este es el trazo que trazo alrededor de tu cuerpo amado y perdido, para que cercado seas mío. Este es el canto de amor con que te hablo, para que escuchando seas mío. Este es el poema, engaño de tu rostro, en el cual busco la abolición de la muerte. Luego de estas 2 magníficas voces, intentaré no hacer demasiado papelón. Primero, incluso todavía, los 2 solos de entonces, amor amado, con suspiros, desmayos, cuento para durar lo que dura una luz pálida ocre, contra un espejo de cristal, lucida noche la sonora, el silencio de un cometa, instantáneamente hundido en el horizonte recortado de edificios. Y aún, sabidas las cosas a no seguir, comprendido el mundo gentil, para nosotros nunca destinado, todavía aún me gusta preguntarte, ¿te acordás? Amor amado de puro embeleso, amor nunca para nosotros concertado, salvo en las iniciales noches de lámpara ocre, música espesa, cartas a nadie, palabras incompletas, extremos besos, los nombres apagados por 2 desnudos plenos. Leo ahora traduje el título, Melodía encadenada, que fue un poco, casual la canción, ¿no? Melodía que fue un poco algo así como el impulso que dio lugar a la escritura de este poema. Innumerable amor, cómo sale de la voz el grano, de la mano el estirón, de tu espalda entera la mano, de la mano la ceniza perfumada,
Como de la distancia el arrastre a la garganta ronca, el canto afinado, los nudos de las manos, los gruesos hombros y la luz. Y la luz en la triste estrella interrogada, y la luz al pleno de la tarde de verano, y la luz subida a nosotros como foco en suelo amando, y la luz sofocada en los andenes de los subtes enfrentados, y la luz cuando hablaste para deshacernos madrugada. Bueno, voy a pasar ahora a, un poquito siguiendo el orden que tenía, a este texto que se llama Tirante, y quiero aclarar que tiene que ver también con una palabra de fuerte pregnancia para mí, en el sentido de que remite a las vigas de las construcciones, y esto tiene que ver con ciertas experiencias de infancia respecto de mi familia fueron constructores, y entonces, bueno, desde chica estaban allí, había todo un vocabulario que tenía que ver con eso. Bueno, entonces, de Tirante, voy a leer el primero que elegí, el clavel rosa. Digo la Z para que se sepa que no es de color rosa. El clavel rosa. La madera del estante vencido, el clavel rosa. Si no siente fatiga, apoyados sus pétalos descansan, sino duda. De vigilia apoyado en el resplandor ocre y la luz. El brillo inmanente encierra sin colores de caoba, abriga con telas impasibles el volumen decantado del animal fijo. El vacío no ha sonado, pero espera su morada en ese antro, o cenizas extensas en una pampa húmeda, en que la noche, lluvia o cielo inconstelado no muden la madera lustrosa, el clavel, la cruz de plata y otras ásperas flores. El tirante, justamente, se me fue. Lo tengo mal anotado el número. Tirante. Un tirante. Lo que del tirante quedó en el suelo de cemento tiene en la mancha óxido de sangre el punto de cemento sobre el que el tirante se apoya sin descansar. Indeleble, penetrada y fija detrás de las astillas, apuntadoras a clavar en polvo seco las columnas más atrás del puente de cemento, donde las astillas comen polvo y sangre para endurecerse. Y termino con dos breves que son 24 de octubre de 1999. Tristeza de hoy, ancha como una laguna, de la pampa en el silencio. Y otro que se llama Epíteto. Costo político, olor a muerto, en dos alas hendidas, la inmedible fosa. Bueno, paso entonces ahora al Río de la Plata, donde voy a leer uno un poquito más extenso, que se llama Dulces cabelleras desordenadas. Este tiene que ver justamente con mi río, con mi ciudad, como le había apuntado en un momento a Noni, está muy ligado a toda una reflexión, a una inmersión en mi territorio, el Río de la Plata, mi ciudad, Buenos Aires, enclavada en la Pampa Argentina, o sea, la extensión de Buenos Aires. Dulces cabelleras desordenadas. Ciegos o semiciegos los ojos, desdoblados los cartílagos, abiertos los vasos, ondeando sobre sueños las cabezas abombadas. Una urna funeraria fue alguna vez un tacho y otras nada. ¿Cuál fue el toque? ¿Cómo el abismo que se dibujaba al mismísimo tiempo de la caída? ¿Cuál fue el color del río entonces?
ni caballos o leones, ni algas, arcillas, cascotes. El tamaño no fue de esperanza, de río, y río fue de los sargentos más arriba, sembrando por allí, bajo la cruz del sur, en el maldito río, nudosas venas, carne punzada, codos y manos y brazos y espaldas, dentellados pechos, dulces cabelleras desordenadas. Esto tiene que ver con una especie de, digamos, desafío al río, y por eso quisiera engancharlo directamente con Entrevero, porque esto que está aquí como la especie de postdata, digamos, de Río de la Plata, está justamente al inicio de Entrevero. Lo leo de acá porque tiene la letra más grande. La primera parte habla justamente de los diálogos con el río, y efectivamente hay dos poemas en donde hay un diálogo explícito. Quise trazar un horizonte curvo, fijar la torre de toma, tocar el agua sólida, caminar desde el agua hasta la tierra, puntear los recovecos donde una se mete en la otra y viceversa, encontrar reliquias de los santos, polvo de los muertos, derelictos, pescados, escalones de cemento, figurar unos tiempos y volver la vista atrás, o que las olas ficticias me fueran tocando los pies. Lo intenté, desde una y otra orilla, con algunos pilotes sosteniendo las isletas de palabra. Resaca y partes quedaron. El río ganó la poca apuesta y me tentó a jugar cuando se diera otra mano. Y esta es un poco la otra mano que he jugado con el río, de la cual tiene varios poemas extensos, voy a tratar de leer los menos extensos. Este se llama Telón de fondo y figura. Y aclaro que el que está hablando es el río. Cuando manso y con luz de amanecer recién estrenada, que la ficción crepúsculo hacía, lucí resplandor de película en blanco y negro, nomás acompañaba, y no es poco. La voz líquida y espesa que pudo sobrepasar mis veladas aguas cantaba, y ahí me quedaba quieto para oírlo. Todo suspenso, todo, menos la voz con el alma aferrada al llanto otra vez. Voy a leer alguno más del río. Voy a leer este. Este se llama La cualidad esquiva de lo indistinto. Me retuerzo de frío y lejanía. La niebla llena de almas, lumbre de osamenta borronea. Mi brazo aceitoso y manco tapa la carne recién sajada, huesitos en la playa, si la hubiera. Es súbito el triunfo de la niebla indivisa, porque salpicando de llama, con deslucida armonía, escala el sol a acercar la mañana, y aunque favor nos haga la difusa humareda queriendo frenar la brisa y hacer remedio de calma, donde el resplandor se asienta guarda pedacitos de papel, mugre, barro, inmundicias. Ahora visible, niebla por el sol evacuada, aparejo hasta sus ojos la isla más verdadera, que otro no quiere ver, y como es entonces para él no ver, no ve nada, ni mancha ni suciedad, puro horizonte ideal que busca por miedo o flojera, donde bien sabe que no hay. ¿No se le apoca el mentido cristal? Bueno, y paso ahora, según mí, voy a leer un poemita cortito de Eclipse, que se titula Sinfonía en azul y oro. Para quienes no sepan, estos son los colores de mi equipo de fútbol, que es Boca Juniors. Pequeño homenaje. Mueve al alma que la ve temblante, empujar la sangre aturdida, desprender inquieta de la carne las ondas sonoras,
materiales de sus propios colores, el regular movimiento del latido, Maradona, la violenta alegría. Y estoy bien de tiempo, Noni. ¿Puedo leer uno más entonces? Sí, yo voy a hacer uno a Messi, ¿eh? Ah, no, señora. Bueno, me parece que vamos a estar en desacuerdo. Sí, sí. Vas a hacer minoría. Sí. Acá voy a ser minoría, Minoría, no, yo pero creo que allá, sí. allá no somos minoría. Bien. Bueno, a ver. Entonces leo el último. Niebla sobre la luna esmaltada. Este es uno de los que está traducido al catalán. Cómo un cuerpo yerto diera alguna precaria sombra de alivio, por lejanamente oportuno retornar cada uno de los días en que cerca sigue, con la indiferencia de no estar, para sí, en el ángulo carnal donde escondía su esplendor de vida, deseosa del mismo lado de la orilla, donde corre marrón oscuro el río, se deshacen los arbustos y las ramas pesan cuanto pueden sobre el agua, alumbrada ahora ciegamente por la chata luna vagarosa que deshace su propia lucidez, por dolorida de lo que escapa a los poseados brillos y la fija en el cielo sin sentido de la ausencia, y la nubla, sajando el aire frío y más todavía, la palpitante herida por la que anhelamos esa sombra, la señal oscura de sentido, el agua vibrante de los mediodías, el encuentro casual, otra vez, más y siempre, entre la completa oscuridad y las estrellas. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Daniel Freidenberg nació en 1945 en una ciudad que tiene un nombre que va a volver en este texto, que se llama Resistencia, en el norte argentino, en el Chaco argentino. Y vive prácticamente con 21 años, se traslada a Buenos Aires, donde reside hasta hoy. Publicó 5 libros de poesía: Blues del que vuelve solo a casa, Diario en la crisis, Lo espeso real, Cantos en la mañana vil y en la resaca. Tiene 2 antologías personales, la última es del año pasado, Sonidos de una fiesta ajena, y a su vez él es antólogo y ha publicado, seleccionado y compilado una veintena de antologías, a veces colectivas y otras de autores individualmente. Tiene ensayos críticos recogidos en 11 libros y fue parte del grupo fundador del célebre Diario de Poesía y su consejo de dirección hasta 2005. Entre otros periódicos llegó a colaborar con el mítico periódico La Opinión de Buenos Aires, que de alguna manera es el modelo de lo que luego sería El País en España, y también en La Razón, en El País de Montevideo, Página 12 y Clarín actualmente. También escribe en el suplemento Radar de Página 12 y en el suplemento literario de la agencia Telam, a la vez que dirige la colección de poesía Musarisca en Ediciones Coligüe. En el prólogo a su última antología, Nicolás Rosa opina que lo que Freidenberg intenta es fijar el mundo en sus menudas apariciones, el brillo momentáneo del detalle, lo ínfimo de sus sorpresas. Por ejemplo, la nitidez de una naranja al sol. Y agrega que en la poesía argentina actual, los poetas que enumeran la realidad, despojados de la pasión subjetiva, o sea, la pasión del yo, y se fijan en los objetos como cosa, como pura cosa, son de algún modo alucinados. Son visiones de un ojo y de una mirada. El ojo lee como quería Walter Benjamin, sin palabras ni vocinglería. Asimila una tradición no de metáforas, imágenes o enunciados, sino de la interrogación despojada que se enfrenta a lo real. Alienarse con la materia, con la naranja, por ejemplo, ser uno mismo la materia que se despliega en los poemas, es reconocer la dura eficacia de lo que simplemente yace. Si la poesía se pregunta por lo real y lo real no responde, es porque lo que está detrás, el atrás de lo más atrás,
es aquello que de la cosa humana no queremos mencionar. Es el instinto, que es la célula animal de la poesía de Freidenberg y que opaca todo neorromanticismo y toda retrovanguardia. Decir la palabra limpia de atributos como verdadera cosa, como verdad de las cosas, es imposible, pero cuando Freidenberg se solaza en decirnos la causa eficiente de su poesía, es decir, su materia de fondo, como materia de la causa de sus dolores y agonías, la cosa pétrea que yace se convierte en causa natural. La causa material es la única causa que origina la cosa. Y esto se ve más claro en una anécdota que nuestro autor contó en una entrevista al ser preguntado por el problema del arte en la era actual del predominio del mercado. Parece que León Ferrari, un artista plástico, decía: arte es cualquier cosa que haga un artista. Si es artista puede poner moco en una servilleta, guardársela en el bolsillo y eso es arte. Mientras que el poeta Raúl Gustavo Aguirre decía lo contrario: es el poema el que hace al poeta. Y para redondear esta idea del arte, Freidenberg mismo afirma lo siguiente en un artículo titulado Lo irreductible. La cultura de masas es avasallante como el capitalismo que arrasa con las culturas populares. La poesía constituye entonces un obstáculo para que las sociedades administradas por el imperio de la producción de subjetividades, es decir, sea un obstáculo que no se rinde, una forma de resistencia frente a las industrias culturales que configuran y producen un lector, un sujeto programado. Demos paso, pues, al poeta de resistencia. Bueno, muchísimas gracias, Noni. En principio estoy un poco anonadado por la sucesión infinita de espejos que tengo enfrente, en abismo realmente. Da una característica muy singular a esta experiencia. Muchísimas gracias, Noni, por la fineza de tu lectura. Muchas gracias a Casa de América. Para mí es una de las grandes satisfacciones que uno puede tener, leer en Casa de América. Muchas gracias a la Embajada Argentina, a Jorge Alemán en particular, que para mí, además de leer sus poemas, es una de las referencias más importantes que en los últimos años tengo al pensar la relación entre el pensamiento y la política, pero al decir entre el pensamiento y la política nos quedamos cortos porque es bastante más que todo eso. En fin, si tengo que, se habló de que tendría que dar una poética. Lo que me sucede es que con el tiempo soy cada vez menos sé cada vez más lo que quiero hacer, pero sé cada vez menos cómo decir qué es lo que quiero hacer. Me pasó cuando terminé mi último libro, En la resaca, dije, bueno, por fin aprendí de 2007, dije, ahora creo que recién aprendí a escribir poesía, que sé lo que es, que sé de qué se trata. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de que no hay, de que si por algún motivo escribo, si por algún motivo me importa escribir poesía, es porque no hay nada más parecido a vivir cuando la idea de vivir es tomada en toda su complejidad, en todo su riesgo, en todo su placer, y ejerciendo al máximo todas las posibilidades que uno puede tener. En ese sentido, escribir para mí es lanzarme siempre a algo que voy viendo que es en el momento en que escribo, a ver qué aparece. Siempre, por suerte, mis textos creo yo, son mucho más inteligentes que yo. Y me alegra ver lo que voy descubriendo en mis textos y ver cómo en esos textos empieza a aparecer algo que yo no sabía muy bien que lo sabía o que recién lo aprendo al escribir. Y
y con la responsabilidad sobre todo de que eso que va surgiendo y que va formándose en el papel o en la computadora, tiene que existir en el mundo por alguna razón y darle a alguien que está allí leyendo algo que para él pueda tener alguna diferencia con la serialización o la banalización en que nos sume cotidianamente el mundo al que estamos, la sociedad a la que estamos arrojados. Entonces, tratar de que la palabra justamente sea puesta en juego para que en ese juego jugamos y en ese juego nos estamos jugando también. Esa es un poco la idea. Bueno, voy a leer algunos poemas. Estos los tomé de la antología que publiqué el año pasado. Seleccioné algo de dos de los libros, del antepenúltimo, Lo espeso real, justamente el poema Lo espeso real. Ahora que fuimos expulsados, gracias a Dios, del paraíso, se largó a llover un agua débil que se alarga en redes de grisura y música. Esto, dijiste, no debía ser así, pero es así. Más que maneras de filtrar la luz, más que armarle al alma un orden suave de lo que se presenta. Pasos, algo así como pasos, un lento acercarse del fondo de la materia a los ojos, a algo que mira detrás de los ojos. Ya no vamos a volver, te dije. Pensaba, esta es mi casa. Lo que se mueve, pensé, afuera y adentro es lo mismo. Estás pensando demasiado, dijiste, y mirabas esa otra agua, la de mis palabras, también cayendo, quebrándose también contra la piedra de todas las cosas, ni transparente agua ni opaca, agua de aire confuso. Si algo quiere decir ese breve manchón, la mosca parada junto al plato, yo no lo sé. Antes creía saber, pero las cosas pasaron de otro modo. Ahora digo mosca y es bastante. Ni ella responderá, ni la palabra se acercará a tocarla, ni yo sabré algo más. Y aunque esa forma ajena se vaya volando, la palabra está acá, llena de pelos, oscura, intratable. Siguiendo con los insectos. Eso que trata de cruzar la calle es una cucaracha, literalmente. No hay odio ni hay desprecio bajo el sol. Cosas que brillan y otras no. Convexidades, ángulos. No el amor fue hecho aquí, tampoco la guerra. Sí modos de nombrar alrededores de la guerra o el amor como quien tienta la consistencia de las cosas. Y aquellos 6 puntos negros en el muro son marcas de balazos, como si, aunque parezcan aves, volando sobre un cielo gris. Y aquí un homenaje, ya lo van a reconocer. En el rincón donde las cosas gastadas se demoraban desafiando la mente, no estaba el arpa. Lo que estaba sí era el poema que alguien le escribió sobre un banquito pintado de azul en donde el polvo del mundo se posaba. Pero el poema era el poema, no era el arpa. Y vamos a un poema de amor, ya que estamos con el amor. Hacer que estés,
hacer que lenta vayas creándote a tu semejanza, dar la exactitud de lo que es vos, entrar libre de todo rastro de alma en lo creado y salten en medio de todos los cielos los astros, sea entre los hechos que se juntan mi casa, hacer mi casa, ser el que ahora está acá, bajo la noche, lentamente cuando todo se vaya a mirar tu forma en el fondo, mansa en el mar del mundo en sombra, ser en ella el mundo. Y ya del último libro, salteo el otro porque son poemas muy largos, en la resaca, agosto. Roja la carne de sucia paloma y plumas blancas después del paso de la rueda del taxi. No símbolo de carne alguna, de alguna cosa en derrota, etcétera, no más carne, roja. Asco de ver carne en el suelo, sucia, de paloma pisada por la realidad, sucia. Hacer polvo los ojos, la rebelión de mirar una rosa, carne, repetir eso, carne, y no está, ni plumas ni nada, solo asfalto al sol, formas, ruidos que pasan, y un poco más arriba en un balcón, sábanas, plantas, que el aire por momentos mece, va a llover. Y otra versión de agosto, porque justamente una característica de este libro y de otros libros es que de muchos de los poemas tengo varias versiones. Agosto 2. Entre el parduzco y cierto rojo veteados, trozos de carne en el asfalto, de paloma y plumas que habrán sido blancas. Entre negro y nada el asfalto pisado por todo el rodar. Grumos de carne en ruedas yendo a nada. Desde la nada, acá. Porque yo no existo. Duró un instante y se fue, la nada. Lerda materia en deshacerse, nada. Y un cielo encima que promete lluvia. Octubre 4. Son todos los poemas de este libro, tienen nombres de meses y están numerados. Son 12 series, cada una de las series con el nombre de un mes, ¿no? Octubre 4. Ya negros árboles pasando y más acá el vidrio de la ventanilla y en el vidrio vos. La luz del vagón cruda, el traqueteo, atardecer en esta escena con vos. La noche lateral detrás del vidrio avanza como agua de otro tiempo en este hasta apretar contra esta luz en que te miro todo. Contra esta luz en que te miro todo avanza. Con rumbo a casa, en la luz cruda del vagón yo soy el que tu rostro mira reflejado contra oscuras masas. Por una negra llanura sudamericana avanzamos, nos dejamos llevar. Allá, atrás de los árboles debe estar el río, negro él también ahora, y su barro, todo de un solo color. Y otra versión también de octubre 6, no es una versión, más bien una derivación. La noche lateral de la llanura y más acá, tu rostro en la luz ácida del vagón, entre los ruidos. Somos llevados en traqueteantes recuadros de luz por unas sombras sudamericanas que adivino al fondo, y ahí en el fondo del fondo, la nada. Dije la nada para decir algo, un fondo,
tu rostro tiembla en el vidrio que tiembla en la luz. Y octubre 7, una sola línea. Atardecer en medio del movimiento del mundo con vos. Y de la serie Agosto, la de la paloma, la parte 4, agosto 4. Como la carne de paloma en el asfalto, carne de cuerpo de animal humano quemada, carne de pura materia amputada, viva o muerta, chorreante, y humo y escombro y letras en la pantalla, blancas, explicando todo. Agosto 5, también, más cortito. 4 líneas nada más. Humana carne tumefacta en la pantalla, carne puesta a la vista inerme, carne de otros. Y para terminar, una línea un poco distinta, un poema que se llama Abril, de la serie Abril, el poema 11, Abril 11. Poesía para conmover, hipócrita lector, lo toma o lo deja, el destino ladra en el horizonte abandonado. Eso que ardió en la pira de las palabras, no ardió, no pasó nada, pero ardió. Ahora vengan y digan lo que corresponda. Ladra el destino en el horizonte. Las horas y los años pasan en ese o en otro horizonte y se van como se van yendo las palabras. Ardió. Gracias. A mí me gustaría, puesto que lo tenemos muy fresco tu lectura, preguntarte si podés explicarnos un poco eso de las diversas versiones de un poema que va contra todo lo que se ha dicho canónicamente, ¿no? Creo que tú en tu poética por aquí lo decías también. Sí. Sí. Un desafío a la ideología de la singularidad y el texto definitivo, y defendiendo el criterio del inacabamiento que le gusta a Hellman. Exactamente, sí. Hellman dice que él valora mucho una versión de, creo que era del Moisés, ahora no recuerdo de Miguel Ángel, pero que no está terminada, y donde se ve el pedazo de mármol que no está tallado y le da mucho más fuerza, mucho más riqueza ese contraste, y a mí me pasa lo mismo, yo siento lo mismo, siento que lo que no está terminado, y mi otro maestro, porque de alguna manera son mis dos maestros por distintos motivos y por razones muy distintas, Hellman y Leónidas Lamborghini. Leónidas Lamborghini dice que lo decía sobre su poema Eva Perón en la hoguera, que Eva Perón en la hoguera está hecho por fragmentos recortados de La razón de mi vida de Eva Perón. Y entonces él dice que es como cuando la rama tronchada está más completa que la rama que no está tronchada, porque esa parte que le falta tiene como más vida. En ese sentido me gusta mucho la idea de inacabamiento. También cuando hablo de la idea de la singularidad, yo soy un defensor de la singularidad. Creo que más, vivimos en un mundo que aplasta la singularidad. No lo individual, sino la singularidad, lo singular, aquello que no puede reducirse. Pero la ideología de la singularidad, la ideología de lo singular, donde todo tiene que ser único y distinguirse porque si no queda desmerecido. Bueno, yo lo tenía, como todo el mundo pensaba que tenía que hacer un poema que se distinguiera. Me pasó ya en mi segundo libro que tenía 2 poemas de los cuales tenía 2 versiones. Y no me decidía por ninguno y dije, bueno, basta, las pongo, y estaban las 4.
Después me gustó la idea, lo seguí haciendo y terminó convirtiéndose en una especie de costumbre porque nunca son iguales, son diferentes, siempre hay alguna diferencia. Y la idea de que el poema está terminado, está acabado, dijo ya todo lo que tenía que decir, me parece evidentemente que no es así. Es una suerte de estafa que nos hacemos a nosotros mismos o de coerción. Entonces, por otra parte, me sale así también, no es que me lo haya propuesto. Y me gusta además la idea de que cuando existen 2 o 3 versiones, empiezan a jugar entre sí y a relacionarse y a ver qué se produce en ese encuentro, ¿no? No sé, ahora me acuerdo una cosa, una carta de San Juan de la Cruz a una de sus monjitas que le dice ceso sin acabar, ¿no? Es decir, termino la carta pero no he acabado de decirle todo lo que quiero. Y me recuerda la otra cosa que decía Paul Valéry, dice, claro, muchos me dicen que podía haber terminado el poema así, pero dice, he hecho experimentos, he cambiado el final y nadie ha sabido decirme cuál era más cierto o más verdadero, uno o el otro. Porque uno parece que a lo largo de tu vida de poeta vas repitiendo los mismos temas desde otros ángulos. No tenemos tantos temas, lo que tenemos son edades de la vida, me da la impresión, en la cual vemos las cosas quizá de otra manera. Así es, sí. Es así. Y tú, por ejemplo, hay un momento en que dices que la Pampa es una sinécdoque del Río de la Plata. Bueno, y algo más, la Pampa como sinécdoque de la patria. De la patria, Sí. eso era, de la patria. Sí, sí, porque, digamos, siguiendo así referentes que tengo, estas, lo que yo llamo no influencias, sino compañías para escribir. Digo esto porque de pronto hay cierto mito de que bueno, que uno no tiene que leer porque viene, se va a quedar influido y por lo tanto se va a convertir en una especie de epígono y qué sé yo. Lo pienso, trato de pensarlo de otra manera, trato de pensar aquellas referencias fuertes que tengo como compañías en ese momento solitario que es la escritura, ¿no? Como decía Barthes, el verbo intransitivo, escribir verbo intransitivo. Y pienso sobre todo en Juan José Saer, cuando él habla y constituye su zona. Pensé en Borges y están los dos en toda esta teoría que tengo del horizonte, que en realidad esa novela que yo digo conectada con el Río de la Plata se iba a llamar El Horizonte. Y ocurrió una historia, bueno, es una pequeña anécdota literaria, pero la puedo contar tranquilamente, ¿no? Resulta que yo estaba ya con El Horizonte y de pronto